Bueno, con todos compañeros son las 18:10 de la tarde de Perú, de 19:10 de Bolivia. Vamos a iniciar el último foro de este año, el 18 foro, que lo hemos dedicado exclusivamente a ver el tema de la cianuración. Estamos viendo los anteriores que hemos visto el tema del cambio climático, ver las tecnologías limpias. El anterior ha sido para las compañeras mineras el tema de equidad de género en el trabajo, para que las compañeras no estén, como sean, marginadas, puedan asumir cargos de responsabilidad en diferentes empresas, y creo que esto ayudarlas a las compañeras. Hoy vamos a ver el tema de la cianuración. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque es una alternativa para dejar el uso del cianuro, porque hay nuevas tecnologías, ¿cómo se llama? Las mesas gravimétricas, los ICON, que son concentradores gravimétricos, las canaletas, pero quedan los relaves. No podemos recuperar todo. Pero vamos ahora a ver este tema. Nosotros, el proyecto del Michén, vamos a dirigirlo hoy día. La señora Linda Lawson, que no va a participar, va a participar Maite Reyes Sierra, que es nuestra vecina de acá del sur de Chile, pero trabaja en Australia en la Universidad de Queensland. La señorita Sonia Avelin, que también trabaja en la universidad, es la que nos ve todo el tema de los, ¿cómo se llama? De las grabaciones, y después ella lo está pasando a cada uno de nosotros para que nosotros lo difundamos. Este foro va a ser grabado. El que necesite en cualquier momento se lo pueden dar. También el ingeniero, hoy nos toca con el ingeniero Julián, toda su exposición también está grabada. El que necesita se lo podemos llegar. El ingeniero está en la disposición, una vez que termine, todas las preguntas que va a hacer se las pueden hacer, pero también después va a dejar su número y cualquiera lo puede llamar y él puede agarrar y resolverle algunas preguntas que van a quedar pendientes. Hoy tenemos una hora, pero menos 12 minutos vamos a tener un tiempo, pero la exposición del ingeniero va dirigida más técnica para que nosotros podamos aprender qué es la cianuración. ¿Se puede o no se puede? ¿Por qué hemos visto tantas plantas en Chala y tantas ganan ellos? ¿Por qué nosotros los mineros artesanales podemos poner nuestras propias plantas y ser dueños de toda la cadena productiva y exportar oro directamente sin intermediarios? Y creo que ese es el fin de nosotros, ser dueños desde la producción, beneficio y la exportación. Ahí sí vamos a ser dueños, como son las grandes empresas. Ellos no tienen intermediarios, ellos venden su propio oro al mercado internacional, y creo que los mineros artesanales debemos hacer eso. Y creo que en eso va este foro, que lo vamos a hacer hoy día, sobre el tema de la cianuración. Ingeniero Julián, adelanto, le invitamos a usted para que haga la exposición. Usted es un ingeniero que tiene tanta experiencia en minería, que nos hemos estado conversando de los inicios de la minería artesanal. Así que adelante, ingeniero, bienvenido. Quiero compartir pantalla. ¿Aló, ingeniero? Sí. ¿Me copian? ¿Me escucha? Sí, súper bien. Muchas gracias. Entonces vamos más arriba, al comienzo póngala. Sí. Ya. Bueno, un detalle, don Manuel, un detalle, por favor. Me dice usted que es una hora y de repente un poco menos por lo que hemos estado esperando. ¿Sí? ¿Me copia? Perdón, Julián, ¿cuál fue la pregunta? ¿Si tenemos una hora? Sí, le decía, el tiempo es una hora, ¿no? Sí. Pero ya nos queda menos. Estamos un poquito atrasados, pero yo creo que podemos ajustar ahí. ¿Pero qué nos dice ahora? Y perdón, Julián, les pedimos por favor tener los micrófonos en silencio para no interrumpir. Ya, Julián. Ok. La consulta era la siguiente. Yo dejo a criterio de los participantes. El tema es un poquito extenso, si voy a tocar todo. Lo he dividido en dos partes en
en la parte de una explicación general de lo que es la gravimetría, la amalgamación, y la otra segunda parte que es la cianuración. El tema que más nos interesa es la cianuración. Yo tengo en mente hablar algo de la amalgamación, de la gravimetría, del grado de contaminación que esto genera, pero lo voy a hacer un poco bastante rápido para no ocuparme mucho tiempo en ello y no se vaya a ver como que estoy promocionando que eso todavía se mantenga. Al contrario, la idea es sustituirlo. Entonces, darle más énfasis a la cianuración. No sé si me dejo entender. Voy a explicar brevemente y bastante rápido en lo que consiste la gravimetría, la amalgamación, donde interviene el mercurio, para luego pasar a la cianuración propiamente, que es donde nos va a tomar más tiempo, donde van a haber muchas preguntas, y creo que es el tema puntual principal de esta presentación. ¿Qué les parece? Está bien, ingeniero, lo que queremos es una parte, ver de dónde comienza esto y a cómo llegamos allá, qué hay en el camino también para saber, ¿no? No podemos Correcto. irnos de frente a la cianuración y no sabemos de dónde vienen los relaves, ¿no? Ni el mineral. Adelante, ingeniero. Correcto. Muchas gracias. Gracias, entonces. Bueno, como introducción le hablaremos algo del oro. El oro es un metal muy precioso, muy valioso y tiene procesos para su concentración. Y el tipo de concentración va a depender mucho de las características del mineral, de la granulometría, de su peso específico, de su solubilidad en soluciones cianuradas, en su posibilidad de ser atrapado por la flotación. Entonces, uno de los primeros procesos que se ha conocido para recuperar el oro ha sido la gravimetría. Todo data de la época del incanato y quizás de la época de los españoles, fueron ellos los que lo trajeron. Y los primeros molinos chilenos y los quimbaletes que se encuentran aún en algunos lugares de los departamentos indígenas nuestros, datan y dan constancia de la existencia de esos equipos. Para hacer uso de la gravimetría y la amalgamación, se tiene que liberar el oro y tiene que aprovecharse su alto peso específico, que está en la escala del 19.3. Y para ser cianurados se aplica la facilidad con la que son disueltas por el cianuro. El oro es fácilmente soluble en soluciones cianuradas. Y a veces nos vamos a encontrar con minerales que no responden muy bien ni a uno ni a otro, ni a la gravimetría ni a la cianuración. Son los sulfuros. ¿Por qué? Porque tienen alto contenido de metales que consumen mucho cianuro y mucho oxígeno y te hacen antieconómico el proceso de cianuración. Y también están atrapados o están en una solución encapsuladas y no se logra liberar, por el cual tampoco se le puede aplicar la gravimetría. Para ello es necesario aplicar la flotación. Entonces, dentro de los procesos para recuperar el oro tenemos la gravimetría, la amalgamación, la cianuración para los finos y ultrafinos y la flotación para los minerales que están asociados. La amalgamación es para los que están libres, ¿no? El oro de río, el oro aluvial, el oro en placeres. Prácticamente el oro está libre y no está asociado ya a ningún mineral. Pero el oro de vetas, el oro fino, ultrafino, sí está asociado al cuarzo, a la pirita, al cobre, a la calcopirita. Eso ya necesita molerse para darle la liberación. Sobre esa base partimos, que tiene que haber un aspecto importante, el grado de liberación. El tamaño del oro libre, el grano de oro libre también es muy importante tenerlo en cuenta para poder elegir un proceso. La presencia de otros metales con los cuales esté acompañándose al oro influye también para la elección del proceso. Son determinantes para poder decidir por uno u otro proceso. Lo que nosotros recomendamos como metalurgistas casi siempre es tomar una muestra del mineral y hacerle un estudio de mallas valoradas. Es decir, pasar por tamiz de diferentes tamaños de mallas y ver en qué malla está presente la mayor cantidad de oro. Eso nos determina el grado de molienda, el grado de liberación al cual se le tiene que llevar al mineral para poder aplicarle el proceso que uno desea. Por su tamaño, el oro se puede clasificar en oro grueso, que es el oro aluvial,
muchas veces en pepitas de oro libre. El oro filoniano, el oro en vetas, eso sí está atrapado en el cuarzo. Vienen a presentarse como escamas o hilos. Tienen una medida de más o menos 0.2 milímetros, o sea, 200 micrones. Y el oro fino y ultrafino, que necesita bastante molienda para liberarse, también de vetas. El rango de 0.01 a 0.2 milímetros. Es importante la liberación del oro. El oro libre va a responder fácilmente a cualquiera de los procesos que uno quiera aplicarle, sea gravimetría, sea cianuración o flotación. Pero mientras que el oro esté no libre, le falte liberar, las eficiencias de recuperación de oro no van a ser las adecuadas. Pero para hacer un proceso de pulverizado, molienda, uno tiene que hacer costos. No valdría la pena hacer costos a un mineral de baja ley, menos de 3 gramos o 4 gramos, un chancado, una molienda, un pulverizado. El costo de ese proceso es alto. Entonces, tal vez con los precios actuales pague en parte, pero normalmente estamos casi en el punto de quiebre, ¿no? O sea, siquiera el material debe tener los 5 o 6 gramos para poder pagar un costo de chancado, molienda o pulverizado. Eso también determina el proceso que uno va a desarrollar. Las operaciones metalúrgicas de gravimetría se dan tanto para el mineral en vetas como para el mineral diseminado. Un ejemplo, el mineral en vetas necesita molerse a malla menos 200. Siquiera un 30% del material debe estar molido a malla menos 200, bastante fino. A esa malla el oro está libre. Y luego se procede a hacer una pulpa con eso en un molino continuo, se le agrega el agua, se pone un clasificador, se hace un retorno de carga circulante, hasta obtener la pulpa con el oro libre. Ese oro libre puede pasar a cualquier equipo gravimétrico, llámese un Jigs, un concentrador centrífugo como el Nelson, el Icon, puede ser una mesa gravimétrica, puede ser también canaletas, con el objetivo de concentrar el oro. Lo único que hemos hecho como primera etapa es moler, liberar el oro. Ahora lo vamos a concentrar con cualquiera de los equipos mencionados. Hasta ahí estamos aplicando la gravimetría. Aquí estamos viendo unas tomas de lo que es un proceso gravimétrico. Esto es sumamente artesanal. Esto está hecho aquí en Apurímac, a 2 horas de Chalhuanca, en Santa Rosa, en un distrito llamado el Distrito El Oro. Si usted puede ver ahí en la parte superior izquierda, estamos viendo aquí una chancadora. El mismo minero está alimentando a su chancadorita. Otros 2 mineros están alimentando a un molino. Y el molino ya arroja una pulpa, que es una mezcla de sólido con agua, una densidad de unos 1350. Eso va directo a un equipo concentrador centrífugo. En este caso ha sido un Icon pequeño. Aquí lo vemos en el lado derecho, perdón. A veces pasa, ya. Aquí en el lado derecho vemos la descarga del molino, está yendo a un concentrador centrífugo. Este se encarga de concentrar el oro. Cada 20 minutos se retira el concentrado y se almacena en un balde. Aquí estamos viendo en la parte inferior ya, esto es una puruña. Es un pequeño instrumento que usan los mineros artesanos para visualizar el proceso. Ahí se ve la cantidad de oro que está concentrando. Todo eso, esa franja amarilla viene a ser el concentrado de oro. Esto de aquí va a ser más adelante amalgamado, porque casi siempre está acompañado de arenas, piedras, cuarzo. Entonces no se puede hacer una fundición directa. Entonces necesariamente la gravimetría lleva a un final parcial, que es un concentrado. Lo que acabamos de ver es un tratamiento en vetas. Ahora estamos viendo un tratamiento en un yacimiento diseminado. Esto es en Ananea, Puno, La Rinconada. Aquí el proceso es totalmente diferente. Aquí se mueven volúmenes inmensos de material. Una planta procesa de 3.000 a 5.000 metros cúbicos por día.
La plantita anterior que hemos estado viendo, la de Betas, con 10 toneladas día está ganando plata, 10 toneladas día. Este tiene que procesar 5.000 toneladas día. Miren la gran diferencia. ¿Y a qué se debe? La ley del mineral en Betas casi siempre está sobre los 15 gramos. En cambio aquí la ley de este mineral diseminado no llega a 1 gramo por metro cúbico. Por eso es que tienen que mover mucho volumen. Lo que hacen es desbrozan el área, cargan con cargadores frontales a los volquetes, lo llevan a estas tolvas. En realidad es un echadero. Ahí a agua presión clasifican el material, hacen pasar por una zaranda. Todo el material que pasa a la zaranda corre a través de estas canaletas que estamos viendo aquí. 1, 2, 3 canaletas. Aquí lo estamos viendo recubiertas de alfombras, son tramos de alfombras. Aquí ya lo estamos viendo cómo la pulpa está corriendo sobre la canaleta. Entonces todo el oro libre que presenta la pulpa es atrapada en esas canaletas por estas alfombras. Y cada 2 horas detienen la operación para hacer la cosecha. La cosecha lo estamos viendo aquí al lado izquierdo. El señor de casaca roja está retirando todo el concentrado de 2 horas de operación. En cada canaleta van recogiendo todo el concentrado de oro. Están haciendo un lavado previo para sacarle todas las arenas gruesas. Luego este concentrado va a pasar a unas mesas gravimétricas, que la estamos viendo aquí, a la derecha. Ese concentrado gravimétrico va a ser limpiado en estas mesas. Y como la mesa también es un proceso gravimétrico, su eficiencia no es muy alta. Máximo llega a un 60% de eficiencia. Entonces el otro 40% se va a ir como relave. No es que la mesa limpie totalmente. Siempre la mesa va a tener un mixto y un concentrado. El concentrado, si está lo suficientemente limpio, pasa a fundición o a ser tratado con amalgamación, con mercurio. Pero ¿qué hay del mixto? El mixto no lo pueden tratar. ¿Qué es lo que hacen? Acumulan. Aquí estamos viendo el concentrado. Es un plato lavador. Este concentrado, con todas las charpas que estamos viendo, podría ir directamente a fundición. Dosificando bien los fundentes, se podría ya sacar el pequeño doré de oro. Pero si estuviese muy sucio, habría que limpiarlo más. Entonces la gravimetría tiene sus limitaciones, no logra una eficiencia del 90%. Aquí estamos viendo el mismo operador con su concentrado de oro. De esto les hablaba, todos los mixtos que no puede ser captado por las mesas en una limpieza, es acumulado en sacos y ahí lo tienen. La fecha que yo he ido no tenían un proceso de tratamiento, me llamó la atención y le dije, ¿qué hacen con este material? Bueno, lo acumulamos y lo enviamos a las plantas de cianuración y ellos nos cobran la mitad de lo que sale. Es decir, del mismo producto, la mitad de la producción se queda a la planta que lo procesa y la mitad le entrega. Y yo les dije, les sugerí, ¿no quisieran ustedes tratar ustedes mismos su material? Necesitan un agitador o a lo más 2 agitadores y le meten el carbón adentro y lixivian con Goldmark. El Goldmark es un sustituto del cianuro, por si acaso, Manuel, ya lo hemos probado y da resultados muy buenos. Y lo hice con el material de ellos y lixivió y recuperó casi el 90%. Se quedaron muy expectantes y probablemente estén implementando eso, ya no tengan que estar enviándolo a otras plantas para recibir 50%, entre comillas, porque está supeditado a que le digan solamente esto salió, así es que esto es tu parte. En cambio, si ellos lo procesan sería diferente. En conclusión, lo que estamos viendo es que la amalgamación y la gravimetría tienen limitaciones. Si bien es cierto, genera caja chica, te permite hacer operaciones pequeñas con cantidades de volúmenes pequeños, pero tiene sus inconvenientes, sus recuperaciones no son muy altas. Después de la concentración gravimétrica viene la amalgamación, o sea, no termina con la concentración, ese concentrado tiene que ser amalgamado y para ello entra el mercurio. Y hay formas de amalgamar
mecánicamente, en este caso es un molino mecánico con un motor, se le carga el concentrado, se le adiciona algo de cal o soda cáustica, el mercurio, un tiempo determinado, retiran el mercurio, lavan, ahorcan y llevan la amalgama a la retorta o al quemador. En este caso, muchos lo hacen en quemadores, al aire libre, contaminando con todo el vapor de la amalgama, y obtienen su oro refogado. Esa es una de las formas, y casi la gran mayoría trabaja de esa manera. Pero esto es mucho más artesanal todavía. Aquí está el quimbalete. El quimbalete no es otra cosa que un par de piedras moliendo tipo batán, al cual se le carga el mineral polveado, mezclado con agua, alimentado con el cianuro. Después de un tiempo de 1 hora, hora y 20 de molido, retiran, filtran a través de un pedazo de tela, a eso le llaman ellos ahorcado, producen una amalgama de mercurio con oro, eso es llevado al refogado, obteniéndose el oro de baja ley, ¿no? Por una o por otra forma, el concentrado necesariamente tiene que ser amalgamado para poder llegar al oro final. Y aquí un cuadro comparativo de la eficiencia de los equipos gravimétricos. Un concentrador centrífugo no supera el 65%. Un 35% de valores de oro se pierden. En realidad, no es, los equipos gravimétricos no te dan un producto final, son productos intermedios que te sacan de apuro, te ayudan para obtener tu oro de una forma rápida, pero no se puede decir que ahí acabó todo. Todos los relaves que se venden en la planta de cianuración salen de los quimbaletes, de los molinos. Quiere decir que el 40% o 50% que han recuperado con ese proceso, eso les genera un pequeño ingreso, y el otro, la diferencia al vender su relave. Y la cantidad de agua que usan, eso también es importante considerarlo. Los equipos centrífugos usan 2 metros de agua por cada tonelada tratada. Y hay lugares donde escasea el agua. No se pueden dar el lujo de usar mucha agua. La mesa gravimétrica, 1.8 metros cúbicos. La canaleta, 1.5. El jigs, 2. Los quimbaletes, 0.5. Es el que menos agua usa, pero su recuperación, miren qué rango está, de 35 a 40%. Entonces, con estas limitantes que se ven en las concentraciones gravimétricas, añadido a esto, la contaminación del mercurio, podríamos considerar que es un proceso que se puede mejorar. ¿Por qué yo conformarme con 60, 65 y más aún contaminar y contaminarme, ¿no? Aquí está el grado de contaminación al cual se llega con el mercurio, aunque muchos dicen, yo tengo años trabajando con mercurio y no me he muerto. Sí, no te has muerto al momento, pero las enfermedades profesionales que tienes internamente ya te dan poco tiempo de vida, ¿no? Eso es indefinible. Ese es el caso del mercurio. No mata al instante, pero poco a poco te genera una enfermedad profesional con síntomas de envenenamiento que muchas veces son cólicos, calambres abdominales, diarreas, falta de apetito, desgano, inflamación, sangramiento. Y muchos de los mineros artesanos sufren de estas enfermedades y aún así no son conscientes y siguen aferrados al uso del mercurio, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta esto por la salud. No quisiera que esto se tome como que promociono el uso del mercurio, pero sí quisiera dar algunas pautas para el que lo mantiene o lo quiere seguir usando. Quizás como un aporte, estos se dan en cartillas de seguridad en muchos lugares. Como reglas generales, uno debe tener cuidado al manipular el mercurio. Nunca utilizar el mercurio, nunca arrojarlo, los desperdicios de mercurio a canaletas, porque eso de alguna manera van a ir en vertientes de cursos de agua, de río. Entonces eso va a contaminar plantas y animales, llámese los peces. Hay lugares donde se ha derramado mucho mercurio y ya no hay truchas, no existen las truchas. No ingerir alimentos ni fume cuando utilice el mercurio, no usar recipientes que hayan contenido mercurio, guardar siempre el mercurio cubierto de agua para evitar la evaporación. Nunca se guarda el mercurio al ras, ¿no? Hay que ponerle un poquito de agua, eso evita la evaporación, porque se evapora al medio ambiente. Los vapores de mercurio son súper tóxicos. ¿Y cuándo se producen? Cuando hacen el refogado.
Muchos usan un sopletito simple y ahí están quemando. Algunos le ponen una cascarita de cebolla. Al costado está la cocina y ahí están refogando ellos. Entonces, todo eso genera todas las enfermedades ya mencionadas, ¿no? Entonces, si usted va a seguir usando su mercurio, tome sus precauciones y siquiera considere estas recomendaciones. Bien, hasta ahí más o menos es una reseña breve de lo que es la gravimetría y la amalgamación. Si bien es cierto, su ventaja podría ser que te genera un producto final rápido, como es el oro refogado, rápido. En 24 horas que tú mueles un par de latas, unas 3 latas, generas tus 2-3 gramos. Hasta ahí, esa es su ventaja entre comillas. Pero su desventaja es que su recuperación es baja, la contaminación es fuerte y te acostumbras a ello. No tienes esa proyección a crecer, eres un minero conformista, que lo que ganas vas a la cantina, lo derrochas todo. Si algunos no han crecido es porque se mantienen en ese pensamiento, ¿no? Pero algunos han optado por cambiar esa mentalidad. ¿Por qué quedarme yo en los quimbaletes? ¿Por qué quedarme yo en los molinitos, no? Y esta es una de las empresas que hizo eso. Estoy mostrándoles yo una foto de la minera Sotrami. 166 socios. Los conocí a ellos cuando venían a vender su mineral a la Itaruma. Todos eran mineros artesanos que sacaban el mineral de Filomena, San Luis, y bajaban con su mineralcito a venderle a la Itaruma. Hasta que un día decidieron ellos hacer su propia posita. Primero pusieron su posita, ahí donde está la planta. Ya no le vendían su mineral. Y luego ya empezaron a poner un tanquecito, 2 tanquecitos. Hoy en día es una planta que trata 350 toneladas de mineral, extraída de sus propias labores. Tienen su propia mina. Yo he tenido la bendición de trabajar con ellos como jefe de planta unos años y he visto su crecimiento. Todo ha salido del cerro y han sabido reinvertir. Mucho depende de la mentalidad del minero. Si tiene en proyecciones crecer, que tu quimbalete, tu molino chileno, tu posita, sean escalas con el cual tú vayas a llegar más arriba. Eso ya depende de cada uno. Entonces, hablemos ahora de la cianuración, que es lo que nos está interesando. Aquí tenemos la planta completa con sus agitadores, sus molinos y todos sus equipos. Indefectiblemente tengo que mencionarles esto de la reacción química. Quizás no a todos les guste la química, a mí tampoco me gusta, pero tengo que aprenderlo. Lo que podemos ver aquí es una reacción química del oro interactuando en un medio acuoso, porque hay agua, en presencia de cianuro, NaCN, y con oxígeno. En ese ambiente, oro en forma de metal, de partícula, el cianuro disuelto en una solución, el oxígeno del agua y el agua propiamente dicho, hay una reacción cinética química de oxidación-reducción y se produce un tetracianurato de oro, que está al lado derecho. Aquí lo podemos ver, este tetracianurato. En pocas palabras, lo que le quiero decir es lo siguiente. El oro, que entra como una partícula metálica pequeña, es disuelto por el cianuro y se vuelve en un ion, una molécula, un ion metálico. Ya está disuelto. No es que haya desaparecido, está disuelto en la solución, en el agua, en la pulpa. Es como cuando usted echa una cucharada de azúcar a una taza de té, lo agita, los cristales de azúcar no se han evaporado, están ahí, sino que están disueltos, están como moléculas, como iones. Es lo mismo que lo que ocurre acá. Ahora, esa reacción de disolución tiene sus parámetros. Dentro de los parámetros podemos mencionar el tamaño del oro, la cantidad de cianuro presente, el oxígeno que existe en el medio, la cantidad de cal que regula el pH. Son factores que van a regular la velocidad de esa reacción. La carencia de alguno de ellos retrasa esa reacción. Es decir, hace que el oro no se disuelva. En conclusión, la eficiencia o recuperación es mala. Vamos a ver qué factores pueden estar influyendo en ello. Efectos aceleradores y retardadores de la cianuración. Es decir, cómo afecta a favor o en contra
el oxígeno. El alto consumo de oxígeno retarda la reacción del oro en disolverse. Hay metales presentes en el mineral que consumen mucho oxígeno de la solución, y al consumir oxígeno le falta oxígeno a la reacción química, entonces ya el cianuro no tiene la fuerza para disolver al oro. La pirrotina es uno de ellos. Se consume gran parte del oxígeno. El azufre es otro. Se consume gran parte del oxígeno. Y cuando falta oxígeno, la única forma es insuflar oxígeno. Por eso hay plantas que tienen sus pulmones de oxígeno en sus tanques de agitadores con conexiones determinadas para poder, ¿qué le digo?, paliar esta carencia de oxígeno. Pero la falta de oxígeno es un efecto negativo. El efecto del cianuro libre en la disolución. El cianuro libre es la cantidad de cianuro que uno alimenta a los tanques agitadores. Si uno alimenta poco, ese poco no va a disolver el cianuro. Y si además de ese poco existen elementos que consumen cianuro, porque los hay, los minerales sulfurados consumen muy rápido el cianuro, el fierro, el cobre, la arsenopirita te consume el cianuro. Entonces, te falta cianuro, la reacción de cianuración va a ser deficiente. ¿Por qué le menciono esto? Porque cuando entremos a la parte del Van Dijk, ahí vamos a tener que controlar estos parámetros. Por eso es importante comentarlo. El oxígeno, la falta de cianuro, el efecto del tamaño de la partícula, sumamente importante. Si usted tiene un oro grueso, laminado, que nosotros le llamamos charpas, grandecito, ¿no? Difícilmente se va a disolver rápido. Eso demora. Por eso es que muchas veces la gravimetría quita ese tipo de oro para dejar solamente el oro fino para la cianuración. Entonces la gravimetría funciona muy bien con el oro grueso libre. Separa ese oro. Ya no tienes que usar mucho cianuro ni cianurar mucho tiempo. Por eso es importante hacer ese análisis granulométrico por mallas y ver cómo está distribuido en diferentes tamaños el oro. Sumamente importante el análisis de mallas valorado. Y ahí me va a decir, uy, el oro está en malla 75, la gran parte del oro está ahí, no necesito moler mucho. Entonces le doy por la gravimetría. Pero si tu oro está en la malla 200, uy, la gravimetría no me va a funcionar porque malla 200 es fino y las mesas vibran. El icon, la fuerza centrífuga, separa el oro fino. Entonces me voy por la cianuración. El efecto de la alcalinidad. ¿Cómo se regula la alcalinidad? Eso controla el grado de acidez o de basicidad de la pulpa. Por encima de 7 es básico y la cianuración se hace en pH 11. Hay que echarle hidróxido de sodio o cal. Y ahí las ventajas, evita la pérdida de cianuro por hidrólisis. Cuando uno echa cal o soda cáustica, evita que se forme el gas cianhídrico. Y es un veneno mortal. Si uno inhala el gas cianhídrico, muere en el acto. Por eso que cuando uno prepara una solución de cianuro, lo primero que tiene que echar es la cal o el hidróxido de sodio. Y una vez que está en pH 11, recién se le echa el cianuro, se enciende el agitador, porque es un agitador el que tiene que disolver todo, y ya tiene usted tu solución de cianuro para alimentar al circuito. Evita la pérdida de cianuro por acción del dióxido de carbono. Es decir, el hecho de haber echado cal o hidróxido de sodio va a evitar que haya pérdida de cianuro por formación del dióxido de carbono del aire. Descompone carbonatos, neutraliza compuestos ácidos contenidos en el mineral, neutraliza, es decir, tiene varios efectos positivos la alcalinidad. Por eso el proceso de cianuración requiere de cal y requiere o de soda para controlar eso. Efecto de la presencia de cianicidas, ya lo habíamos dicho, hay minerales que consumen mucho cianuro. Está el cobre, el fierro, el manganeso, el níquel, el zinc, el arsénico. Entonces, no es fácil cianurar un sulfuro. Nosotros hemos tenido un problema hace poco aquí en Chaparra con un mineral de una empresa minera Cholito. Todo su material es sulfuro. Hemos hecho gravimetría y no nos ha resultado porque es muy pesado. Una recuperación del 20%. La cianuración, olvídese, la cantidad de cianuro que consume por presencia de estos metales
cianicidas es muy alto. Te levanta tus costos de operación. Optamos por la flotación. 96% recuperación sin cianuro, sin mercurio. Santatos, colectores y espumantes. O sea, mucho influye el tipo de mineral. Los óxidos se ajustan a la cianuración. Los sulfuros no. Te consumen mucho cianuro y mucho oxígeno. Por lo tanto, no es recomendable. Hay gente que trata sulfuros. Nosotros en Mineras Otrami tratamos sulfuros, pero no lo tratamos solos, lo blendeamos. Es decir, hacemos una mezcla de óxido, un 80% de óxido y un 20% de sulfuro. Cuando hacemos ese blending, como que aliviamos el proceso. Ya no se siente el consumo de cianuro. Esa es la única manera de paliar y tratar la presencia de mucho sulfuro. Otros usan la flotación, otros la gravimetría y otros procesos combinados. ¿Por qué? Porque esos metales consumen mucho cianuro. Sería una locura hacer un bad leaching con sulfuros. No se lo recomiendo. Si con agitación la recuperación está en el orden del 80% con un alto consumo de cianuro, el bad leaching es estático, no se agita, no funcionaría. Tu recuperación sería muy baja y tu consumo de cianuro muy alto. Entonces, por ese lado, descartado minerales de sulfuros para hacer cianuración en BAT. Los métodos de cianuración. Ya hemos hablado en qué consiste la cianuración, los efectos de algunos parámetros. Ahora, ¿qué métodos existen? Uno de ellos muy conocido, pero no muy difundido, el dam bleaching o lixiviación en pilas. Está aplicado para minerales que salen tal cual de la mina. Simplemente vuelan, acarrean, amontonan previa impermeabilización del piso, empiezan a regar con aspersores por goteo, con solución de cianuro bastante baja, y la cantidad que mueven compensa la baja ley que tratan. Ese es para tratar minerales de 1 gramo por tonelada. Yanacocha y Pirina hacen eso. Inmensos montículos de mineral superpuestos uno sobre otro, regándose días, meses y hasta años y sacando su producción final. Esa solución rica, con contenido de oro, lo pasan por unas plantas de Merry Crown y con polvo de zinc lo precipitan para fundirlo. El dam bleaching es dirigido para la gran minería. El heap leaching o pilas, similar al dam, pero se puede aplicar a volúmenes de menor dimensión, de menor envergadura, 20.000 toneladas, 30.000 toneladas. Igual puedes tratar minerales de baja ley. Aquí estamos viendo un proceso aquí en Lampa. Tuvimos la oportunidad de trabajar. Esos son relaves españoles con alto contenido de plata. 17 onzas de plata, 1 gramo de oro. Lo que estamos haciendo ahí es amontonar previa aglomeración, formando los pellets. Cargamos el pad y extendemos la red de tuberías y por goteo regamos. La solución percola a través de todo el montículo de mineral. Sale una solución rica y al pie tenemos las pozas de solución rica. Lo pasamos por esa caseta que usted ve acá. Esta es una caseta de Merry Crown. Es una plantita pequeña de precipitación con polvo de zinc. Toda la solución rica pasa por esta planta, lo que obtenemos un precipitado de zinc con plata y oro. Eso se va a la fundición. Y esto demora, pues esto lo hemos hecho, fue un proyecto que se hizo casi en 1 año. Tratamos como 30.000 toneladas. Lo que se recuperó fue ahí plata, oro y mercurio. Porque como son relaves españoles, ellos trabajaron puro molinos chilenos, entonces sus relaves tenían alto contenido de mercurio. En buena parte le limpiamos de relave contaminado a todo lo de Lamparajén, así se llamaba el pueblo de ese lugar. Les limpiamos su relave. Sobre esto cerramos las operaciones neutralizando, resembrando y todo quedó ok. Esto es un heap leaching. Entramos a lo que es agitación en pulpa. Es el proceso convencional. Para ello se requiere moler sí o sí el mineral a una malla 200.
Hay que tener planta de chancado, planta de molienda, planta de remolienda. Se obtiene, el cianuro va a lixiviar al oro y hay dos formas de recuperar el oro en este proceso. Una es con carbón en pulpa en cada tanque. Al mismo tiempo que el oro se disuelve, se adhiere al carbón. Lo que uno saca es el carbón con cargado de oro. Y eso pasa a una planta de desorción a donde se saca ya la barra de oro. Lo otro es que no se alimente carbón, simplemente se lixivie y por tanques espesadores en contracorriente se logra sacar una solución rica, muy parecida a la que se obtiene en los heap leaching, y esa ser pasada por una planta de Merry Crown a donde se le va a precipitar con polvo de zinc. Eso es ya para obtener el producto final, las barras de oro. Entonces, a eso se le llama agitación en pulpa, ¿no? SIL o SIP. SIL cuando es sin carbón y SIP cuando es con carbón. Y aquí está el tema que nos interesa, el vat leaching o lixiviación en pozas. Este es un proceso que se adecua para pequeña minería. Normalmente tratan los relaves de amalgamación. Los relaves de amalgamación de los quimbaletes, de todos esos productos de los pequeños mineros que muelen, compran el relave, lo aglomeran, cargan a sus pozas, lo llenan de solución de cianuro, 24 horas al día siguiente sueltan la solución, lo pasan por unas columnas que contienen carbón activado y el carbón activado retiene el oro que está en forma de iones. Luego ese carbón es retirado para ser llevado a una planta de absorción del cual sale el oro final. 10 o 12 días de esa operación, esta carga de mineral está pobre, ya se le exhibió todo el oro, se descarga y luego se vuelve a cargar un nuevo material. Aquí vamos a ver las etapas. Este es el diagrama de flujo de este proceso. El mineral polveado o el relave que uno acopia, lo mezcla y lo aglomeras en un tambor aglomerador. Le echa cemento y si necesita cal, le echa cal. Muchos no, simplemente con el cemento ya le dan el pH que requiere. Pero el cemento sí es fundamental porque tiene que darle consistencia al pellet. El pellet tiene que resistir la presión de altura de la carga, porque si no se mantiene en ese estado pelletizado, todo el material sería una masa compacta, se compacta y no percola la solución. Hay que darle una porosidad y a través de ese pellet que se forma y esa consistencia de dureza que le da el cemento, permite dar 1,5 metros, 1,20 metros de altura y el material percola fácilmente. La solución pasa a través de todo ese material acumulado y pasa a las columnas, la solución rica. Entonces el material acumulado es cargado en las pozas al cual se le llena la solución, se obtiene una solución rica que va a las columnas de carbón, luego las columnas de carbón cargado van a desorción y la solución de agua, que es una solución que tiene cianuro y tiene remanente de oro, retorna a las pozas de lixiviación, a otra poza que se está cargando, obviamente. Entonces aquí no se elimina el agua. El agua no se elimina por dos razones, porque tiene cianuro, porque es escasa y porque tiene valores de oro. Entonces el agua que se restituye aquí es poquísima, es el agua que se pierde por evaporación. Toda la poza tiene que estar impermeabilizada con geomembrana. Etapas del proceso de un vat leaching. Lo que les decía, aquí están recepcionando el mineral, el relave. Estos sacos que vienen en camión no se compran a los que tienen quimbaletes, pozas por ahí, y la planta que tiene sus pozas lo compra, paga por ese relave. Y ahí los acumulan, al lado derecho tiene su cancha relave. También se puede dar el caso de que tienes mineral de baja ley, de 6 gramos, 7 gramos, 5 gramos, que es producto de la mina. En este caso, tienes tu batería de polveadores. Aquí vemos hasta 5 o 6 molinos polveadores. Entonces, todo el mineral es polveado, fino. Entonces, tenemos dos materiales para cargar las pozas. Mineral polveado o relave que es adquirido a terceros. Aquí estamos viendo la preparación, el zarandeo.
del relave, porque trae grumos a veces. Entonces pasan por una malla, todo el fino va a pasar aglomerado y esto que está con grumos pasa un martillito ahí, una chancadorita de martillo que lo desmenuza y lo hace polvo nuevamente. Lo importante es que todo el relave tiene que entrar. Aquí tenemos el material seco, el material semihúmedo, que es relave. Todo ello va a entrar al amalgamador. Aquí estamos viendo a los operadores cargando ya. Este material ya ha sido mezclado con cemento. Está cargándose al aglomerador. El aglomerador gira. Dentro tiene un chisguete rociador de una solución de agua con cianuro que va dándole la forma de bolitas o pellets, pero a su vez ya está cianurándose porque esa solución va a ser una labor de curado. Mientras se va cargando la poza, que demora de 2 a 3 días concluir cargarse, todo ese cianuro con la temperatura y el medio ambiente que es alto en la zona donde trabaja, empieza ya a generar una extracción, porque la reacción química que les mostré hace un momento se acelera a mayor temperatura. Entonces, imagínese usted una altura de 1 metro cargado con un material ya lixiviado en cierto modo, humedecido con cianuro, 2 días expuesto al sol, está pero la primera descargada de esa solución se llevó gran parte del oro ya al carbón que está en las columnas. Aquí podemos ver la bolsa de cemento que normalmente ya se usa. El consumo de cemento es fuerte, acá es más o menos 20 kilos por tonelada, casi una bolsa por cada tonelada. Ese es el patrón con el cual se trabaja. Dentro de los consumos más fuertes son el combustible, el cemento y la compra del mineral, pues porque muchos de ellos no tienen mineral propio, acopian. Pero aún así, vamos a ver un balance económico al final. Ahí están las pozas. Estas pozas son hechas por ellos mismos, no son de cemento, son muros de contención hechos con costales cargados del mismo relave, pero está revestido con geomembrana en todo el entorno y la base. No tiene que fugar nada de solución. Está impermeabilizado totalmente. Lo que ustedes ven aquí en la parte de abajo es conocido como el lomo de pescado. Son tuberías tipo quenas que tienen agujeros por el cual va a percolar la solución que va a estar acá lleno como este. O sea, en la base de este pozo hay esto. Por esas tuberías, y estas son pequeños retazos de frazada que hacen la vez de filtro, va a fluir la solución transparente, clara, hacia las columnas de carbón. Esta es una poza de más o menos 150 toneladas. Aquí está cargado, ya se está regando con solución, se le mantiene ahí un día y medio, se descarga, se vuelve a recircular la solución y así en unos 10 días se logró sacar gran parte del oro. La eficiencia de este proceso va a estar en la molienda. Si uno ha molido bien, entonces gran parte del oro va a salir capturado por el cianuro. Entonces, ese pulverizado es vital. El relave ya no lo muele, simplemente lo aglomeran. Ahí están las columnas. Estas son las columnas. Las que vemos acá en estos cilindros, ahí hay carbón. Después les voy a decir qué cantidad de carbón va en cada columna. Pero ahí tenemos unas 4 columnas. Acá en la parte inferior están las pozas de solución Barre. La solución rica que sale de las pozas donde están estas de acá, esta poza va a descargar solución y justo esa solución rica va a ir a estas columnas de carbón. Una vez que el oro queda atrapado en el carbón, la solución que sale cae a unas pozas conocidas como pozas de solución Barre o pozas de solución pobre. Esa solución es rebombeada, es recirculada hacia la otra poza, donde ya se va a iniciar un nuevo proceso, o a la misma poza que todavía falta lixiviarse. Y si le falta cianuro, se le hace una adición de cianuro a esa poza, porque de hecho que se ha consumido cianuro en las etapas de riego. Y hay que ir recargando. Lo que vemos acá es carbón activado que está secando,
que ha sido retirado ya de las columnas, este carbón cargado va a ser llevado ya a la desorción. Finalmente tenemos el relave de Bad Leach. Ese material que estaba en las pozas, culminado el proceso de unos 10 a 12 días, lo sacan manualmente con carretillas y lo echan en el entorno, al contorno de la planta nada más. Bueno, quizás ayuda mucho el sitio muy seco, no hay lluvias, no hay temor a deslizamientos, hay un remanente de cianuro. Lo ideal sería pasarle una capita de solución con un neutralizante conocido como el peróxido de hidrógeno o el hipoclorito de sodio para eliminar remanente de cianuro que pueda quedar acá, porque imagínate que si llueve bastante, esto es arrastrado, es lavado y esa solución va a llevar cianuro a los cauces de los ríos. Eso es sumamente importante tenerlo en cuenta. Pero allá hay un descuido total, como en muchos sitios, ¿no? Pero con el cianuro es otra cosa, hay que tener mucho cuidado. Control de los parámetros, de los que le venía diciendo yo. ¿Cómo debo controlar mis parámetros en un proceso de Bad Leaching? ¿Qué cosa debo controlar para poder decir, el proceso terminó? Oye, le falta cianuro, le falta soda. Tengo que controlar la fuerza de cianuro. ¿Cómo se controla eso? Tengo que tener unos pequeños equipos, no muy costosos. Debe existir sí o sí, porque esa es la única forma de controlar el cianuro libre. El rango que debe tener el cianuro libre es de 0.04 a 0.1%. Se controla titulando nitrato de plata y yoduro de potasio. Al final les voy a obsequiar yo esa fórmula de cómo se hace ese preparado. Pero se prepara esa solución, se titula y al cambio de color uno determina la cantidad de cianuro libre que tiene. Si está por debajo de 0.05, hay necesidad de aumentarle, porque con esa fuerza de cianuro no está disolviendo mucho. Lo lógico que esté en siquiera 0.07, 0.08. Ahí hay que mantenerlo. Entonces, esta es una forma de saber si me falta o no cianuro en mi proceso. Necesariamente debe tener su pequeño mini laboratorio de control de cianuro libre. No es difícil. Es una cosa muy sencilla de hacerlo. Hay que controlar el grado de basicidad. Para eso se compra un papel indicador, un papel pHímetro. Se controla la acidez de la solución. Si está muy bajo, por debajo de 11, hay que agregarle más soda cáustica o cal. Y si está en 11, porque se debe trabajar con 11, dejarlo ahí. Hay que controlar el pH. Porque si está en 7 o en 6, está formándose el gas cianhídrico. Se están envenenando ahí. Mucho cuidado. El carguillo del carbón activado. O sea, ¿cuánto de carbón le puedo echar yo a mi tanque o a mi cilindro o a mi recipiente? Va a depender mucho del tonelaje del mineral, o sea, de cuánto mineral tengo cargado en el pozo y de la ley que tenga. Un ejemplo, si la poza que yo tengo tiene 150 toneladas métricas secas, con una ley de 7 gramos, quiere decir que yo tengo 150 por 7, 1050 gramos de oro cargado en ese pozo, 1 kilo de oro. Si voy a recuperar el 95%, estoy hablando de casi 900 y pico gramos. Esos 900 y pico gramos yo lo voy a dividir entre cuánto carga 1 kilo de carbón. 1 kilo de carbón suele cargar, escúcheme bien, entre 12 a 14 gramos de oro por kilo. En 1 kilo de carbón, usted puede cargar de 12 a 14 gramos de oro. Pero ¿qué pasa? Nunca el mineral tiene solamente oro. Siempre hay presencia de cobre. Puede tener algo de plomo, plata, zinc, mercurio. Esos también se cargan en el carbón. Entonces no es solamente el oro. Entonces yo estimo, ya por experiencia, que cuando el carbón esté con 5 gramos por kilo, ya tengo que retirar ese carbón. Porque ya el espacio está ocupado por los otros metales. Entonces yo lo divido con esta relación. Y me sale que yo necesito
200 kilos para cargar esos 900 y pico. Esos 200 kilos de carbón vienen a ser como un promedio de cada saco tiene 25 kilos. Entonces son como 50, 4 cilindros, 4 por 2, 8 bolsas, que entran en tres bidones de eso que hemos visto. Con 3 bidones cargados, distribuidos esos 200 kilos equitativamente, usted tiene para absorber todo el oro que hay en esa poza. Pero ¿qué tal si su poza es de 200 toneladas y tiene 10 gramos? Le va a faltar carbón. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a tener que sacar carbón cada menos días porque ya se le cargó. Y como usted está controlando, se va a dar cuenta que la solución sigue rica. No está capturando el carbón porque ya está saturado. Entonces, todos esos detalles te lo van a dar los análisis. Cada cierto tiempo hay que llevar un poquito de carbón al laboratorio y ver con cuántos gramos de oro está. También hay que llevar un poquito de muestra de cola, el sólido. ¿Cuánto de oro tiene? Porque ya usted sabe que al entrar le tomó una muestra, sabe que entró con 7 gramos. Después de 8 días debe estar siquiera en 2 gramos o de repente en 1,5. Pero ¿qué tal si está en 6 gramos, 7 gramos? ¿Qué pasó? Algo sucedió, no ha lixiviado. ¿Qué está sucediendo? ¿Le falta fuerza de cianuro? ¿El carbón está saturado? ¿Cómo está el pH? Importante, los controles de los parámetros en este tipo de procesos. Se da cuenta que no es como la amalgamación y la gravimetría. Acá sí hay que controlar estos procesos. Justamente el control de esos procesos te permite alcanzar recuperaciones del orden del 95%. El 95%. No es 60, no es 65. Culminado el proceso, se cosecha el carbón, se extiende, se hace secar, se toma una muestra representativa de unos 20 kilos de todo el lote, y esos 20 kilos por cuarteo sucesivo se reduce a unos 20 gramos, muestra y contramuestra al laboratorio. Ese es el final del proceso del vat leach. Aquí estamos viendo una secuencia de cómo se muestrea. El carbón ha sido descargado a los... Bueno, este es de un proceso de cianuración, pero es igual. El carbón está en cada saco, toman muestras de cada saco con una pluma, lo descargan aquí y ahí está procediendo a hacer una mezcla uniforme y a cuartear hasta lograr la muestra representativa. Lo que les comentaba, un balance metalúrgico en un proceso de vat leach. No se puede hacer un balance metalúrgico, no es, o sea, es tan simple el balance metalúrgico, un proceso gravimétrico, que casi no vale la pena hacerlo porque estamos hablando de gramos que se recuperan, ¿no? O sea, casi al día tú no pasas más de 1 tonelada con quimbaletes. A la justa pasará 240 kilos, que son varias latas. Por eso se hace en alta ley. En cambio acá no. Mire la ley del balance de este material. 5.69 gramos. Este es el balance de todo un año de operación. No es de un día, de un mes. Es el reporte resumido de una empresa de Relave que trató durante el año 7.730 toneladas, casi 4.000 toneladas. Con ley baja, relativamente baja, 5.69. Ellos usaron poza para esto. Ley de cabeza, multiplicando 3.730 por 5.69, nosotros obtenemos la ley de oro que está ingresando a la poza. Esto viene a ser el 95% de extracción. La extracción es la disolución del oro en la solución. O sea, ¿cuánto de oro se ha disuelto? A eso se llama extracción. La absorción es cuánto de ese oro ha sido absorbido por el carbón. No se absorbe el 100%, el 95%. El resto queda dando vuelta en la solución. Finalmente, esa absorción va a la refinación. Y en la refinación también hay un porcentaje que se pierde. Al final obtenemos de los 19.155 gramos de oro que salió en la absorción, en refinación, oro puro, 18.580. Todo el resto era acompañante del oro. Sobre este monto se hace una liquidación. Este es el balance metalúrgico de un proceso anual de unas pozas.
quiero que rescaten esto, la ley que se trabaja. No es muy alta ni es muy baja, término medio. Esto en planta, quizás con el precio actual pueda pagar, pero años atrás no te pagaban. No te pagaban. El CATOS de una planta estaba en 6 gramos. Y esta plantita, con su procesito en pozas, logró tener márgenes de utilidad. Ahí tenemos una liquidación. El costo de operación en planta, costo unitario $66 por tonelada, costo mina 120, costo administración, aquí entran todos los costos. Al final el costo total, reflejado en dólares. Entonces, esto restando menos, perdón, sí, este monto, restando de todo lo que se produjo, nos da una utilidad. Esta utilidad, no la veo por acá, parece que se me ha ido. Sí, pero eran como algo de $600,000 lo que generaba como utilidad de todo el año. De todo el año. Por alguna razón se me ha ido del cuadro. Teníamos un cuadro de utilidad. Ajá. Sí, no lo tengo. Ah, no, sí, está acá. Vamos a ver, un ratito, ¿cómo desplazo esa foto? Quiero verlo acá. Ustedes lo deben estar viendo, está de este lado derecho. Es como 600,000. Yo no lo veo porque tengo aquí a los invitados. Pero cambiarlo, pues. ¿Lo están viendo ustedes? Sí. En este lado derecho, al costado del costo unitario. Sí, se logra ver. Sí, esa es la utilidad. 523. Esa es la utilidad que generó un año de operación este proceso en la planta que estoy haciendo referencias. Bien. Sí es rentable una operación, aunque sus costos no son muy baratos. Es una empresa, yo diría, no pequeña, yo diría ligeramente mediana, pero sí le dejó un margen de utilidad de un mineral de baja ley, o sea, no es muy alta la ley 5.69, es relativamente bajo. Para haber generado medio o $600,000 al año es algo, ¿no? Y con materiales de más alta ley es mucho más. Bien. Quisiera hablar algo del cianuro de sodio. Ya esto como un adicional. El mercurio, si bien es cierto, no es letal, el cianuro sí lo es. Pero decía la introducción que no hay que tenerle miedo a trabajar con cianuro si uno lo hace con la tecnología, con responsabilidad, con profesionalismo y tiene el cuidado debido. Es una sustancia potencialmente tóxica y letal. Si uno lo inhala en estado de vapor, la muerte es instantánea. Hitler mató a muchos judíos soltando gas en esos trenes. Mezclaba el agua con el cianuro y ese gas mataba a muchos judíos. Por eso le decía que para que no se forme ese gas cianhídrico hay que hacer uso de la soda cáustica o la cal para mantener el pH 11. Entonces a ese pH no se forma el gas cianhídrico. La exposición a niveles altos de cianuro daña el cerebro, produce coma, muerte. A niveles de menor cantidad genera ciertos malestares, pero la inhalación y el ingerirlo es mortal. Por eso hay que tener mucho cuidado en el manejo del cianuro. Los estudios de impacto ambiental son muy exigentes cuando uno va a solicitar aprobaciones de plantas que procesan con este tipo de reactivo químico. Son productos controlados. No se pueden encontrar en el mercado fácilmente. Y hay que registrarse para manipular ese reactivo, así como el mercurio también, ¿no? Pero el mercado negro usted sabe cómo funciona. Pero lo ideal es sacar sus permisos para manipular. La seguridad que debe tener una planta que maneja cianuro
está establecido por norma, está normado. Hay cartillas que uno tiene que cumplir las exigencias. Los almacenes tienen que estar distantes del área de operación, tiene que estar cercado con material normal y enrejado o enmallado. Los tambores no pueden ser apilados en filas mayores de 3 filas. La altura de la losa interna tiene que estar ligeramente más alta que la losa externa para evitar, si hubiese algún derrame, inundación, que esa agua entre al área donde están almacenado el cianuro. Señalizaciones de seguridad y definitivamente contar con antídotos para cianuro, el nitrito de amilo, inhalante, tiosulfato de sodio, que son ampollas. Y tiene que haber un paramédico ahí que pueda aplicarse en caso de envenenamiento por cianuro. A Dios gracias, durante mis casi 40 años trabajando en estas operaciones, he visto morir animales, pero gracias a Dios no hemos tenido la desgracia de ver morir gente. A veces por descuido los animales del entorno beben el líquido que por alguna razón, si no está cercado el área del relave, se exponen a ello, ¿no? Y muchas veces eso genera inconvenientes con la DREN, pueden multar y hasta cerrar operaciones. Hay que ser muy cuidadosos en eso. Presento aquí un cuadro comparativo de bad leaching con la amalgamación. Bueno, sobre todo en lo que es eficiencia y recuperación, se lo lleva largamente, pues, ¿no? Máximo de eficiencia en amalgamación, un 70%, y esto es todavía, todos están sobre 60, no más. Dependerá mucho del grado de molienda que se le dé a un mineral de beta para lograr ese 70. Lo hemos conseguido en algunos minerales, pero no se da en el oro libre tipo placeres, no, ahí la recuperación es baja. En el bad leaching hemos obtenido 95%, de 90 a 95%, porque hemos cuidado bastante la liberación del oro. Si logramos liberar el oro, molemos bastante bien, el oro libre es disuelto por el cianuro. El bad leaching trata minerales de baja ley, como lo ha mostrado el balance. La amalgamación tiene que moler minerales de medio gramo para arriba, si no, no te es rentable, porque vas a recuperar el 50% nomás o el 40%. O sea, de 1 onza vas a recuperar la mitad. Entonces, para que sea rentable, tienes que tener alta ley. Bajo consumo de agua en el bad leaching, no se elimina el agua, salvo por evaporación, ahí se restituye algo de agua. Todos los procesos de gravimetría consumen alta cantidad de agua y pocos son los que se puedan retornar. La gran mayoría se pierde. No nos podemos dar el lujo de producir derrames cuando trabajamos con cianuro. Con mercurio todavía se dan esos casos. El agua, el aire, muchos botan sus residuos de mercurio por ahí por delante de su campamento, pero no se puede hacer eso con el cianuro. El cianuro tiene que estar totalmente impermeabilizado a todas las áreas. Todos los remanentes tienen que estar súper controlados. Es un veneno mortal y tóxico. Por ese lado sí se exige bastante. Los costos de operación, bueno, los costos de operación son relativos dependiendo de la cantidad de mineral que muevas, ¿no? En el caso del proceso que hemos presentado, estaba alrededor de casi $67 por tonelada. Los costos de operación de proceso de amalgamación son mucho menos, pero comparado con la recuperación, la cantidad de mineral que tratas, es bastante artesanal. Yo diría que el bad leaching está ya en una grada más, una escala mayor. Lo que le sigue al bad leaching ya es la lixiviación por agitación. Y a eso debería apuntar todo minero artesanal. Para concluir, yo recomiendo que se debe neutralizar el relave de pozas antes de su evacuación. Una pequeña inversión en hipoclorito o peróxido de hidrógeno, darle una remojadita antes de botarlo y soltar esa solución, almacenarlo para volverlo a usar. Con eso está neutralizando el remanente de cianuro que es en la superficie del mineral, nada más. Un par de lavaditas de eso, ya está inocuo. ¿El proceso adecuado para el tratamiento de minerales oxidados de baja ley? Sí, definitivamente el bad leach. Oxidados, sulfurados, no lo recomiendo. De baja ley, 5, 6 gramos.
Adecuado en lugares donde no se dispone de mucha agua, donde no hay abundancia de agua, adecuado. La eficiencia es muy buena. Con 90-92% el minero debe estar contento. Se tiene que tener mucho cuidado en el polveado del mineral. Ahí es donde se debe apuntar. Un buen polveado para darle el grado de liberación adecuado. Entonces, estas serían las conclusiones a las cuales estaríamos llegando en esta presentación con el vat leaching. Hoy por hoy, muchas plantas que han llegado a tener plantas de cianuración, el paso que les antecedió siempre fue las pozas o el vat leaching. Y ya estás a un paso de dar una escala mayor. Les había prometido algo. En este anexo tengo yo ahí unas indicaciones de cómo titular con el cianuro libre. Los reactivos que se emplean, la dosificación, la preparación, los equipos que se requieren. Entonces, con esa pequeña instrucción, uno hace sus controles de cianuro libre. Para el control de cal o basicidad, un papel indicador Pampea suficiente. Para los muestreos de carbón, ley sólido, indefectiblemente, siquiera por campaña, tiene que analizar cabeza y cola de esa solución o del sólido. Ya es otro proceso, ya es otro nivel un poco más tecnificado. Vas a ganar un poco más, vas a invertir un poco más también. Bien, eso sería la presentación. Agradezco vuestra atención y a los que se han ido añadiendo de a poco, bienvenidos a todos ustedes. A mi agradecimiento al señor Manuel Reynoso por la invitación, un gran amigo, lo conozco de años, y a cada uno de los participantes por su presencia. Estamos llanos a absolver alguna pregunta si hubiere, con el mayor gusto. Muchas gracias, Dios los bendiga. Gracias, ingeniero. Ha sido muy buena su exposición. Bueno, tenemos mineros de diferentes países. Hay mineros de Ecuador, de Colombia, de Bolivia y de Perú. A todos bienvenidos. A muchos los conozco, nos conocemos de años de mineros. Hemos estado allá en Colombia, estado en Ecuador, en Bolivia. A muchos los conozco que están acá participando en este foro. Acá tenemos unas preguntas. Dice, saludos desde Ecuador. Felicitaciones por su exposición. Para el oro que es cianurable, está excelente. La pregunta es, para el oro refractario, ¿cómo hacer? Acá en el sur de Ecuador, mayormente el oro es encapsulado en pirita, arsenopirita y pirrotinina. Dice, ¿cómo se Gracias puede por la hacer con eso? pregunta. Sí, dijimos que los procesos van a estar en función de las características del mineral y justamente la pirrotina es un mineral que encapsula el oro. Está dentro de los sulfuros. No es recomendable la cianuración. Normalmente se flota y ese concentrado puede ser sometido a una tostación. Y la tostación ya quita o limpia esa capa que lo hace refractario y luego ya se puede cianurar. También se puede aplicar una concentración gravimétrica, es decir, obtener un concentrado de ese material refractario y hacer una lixiviación intensiva. Como ya es concentrado, es diferente, ya puedes usar una mayor carga de cianuro para poder lixiviarlo y con temperatura para poder acelerar la cinética. Pero la tostación es uno de los procesos que más se recomienda. Pero no es recomendable hacerlo al mineral bruto en sí, porque estamos hablando de concentrado. Necesariamente se recomienda concentrarlo primeramente. Al flotarlo también lo que vas a obtener es un concentrado de oro, piritoso o con arsénico. Ya ese concentrado tendría que verse cómo se trata. Como es menor cantidad, ya es manuable, ya es mucho más razonable tratarlo. Eso ha sido casi siempre un problema. Mucha investigación al respecto. En Perú no abunda mucho eso. O lo otro, pues, sería lo recomendable hacer pruebas metalúrgicas para ver qué proceso apropiado sería
para el concentrado. Definitivamente yo recomiendo flotarlo o concentrarlo gravimétricamente y a ese concentrado hacerle las pruebas. Ingeniero, acá hay otra pregunta. Dice, si el 50% de utilidad en cianuración es muy bajo, ¿cuál es el precio del oro para este balance, por favor? Ya creo que es por el balance que hizo usted los de costos y precios. Me imagino que el precio del oro, ¿en qué momento lo ha hecho? ¿Con qué precio? ¿No? Me imagino, ¿no? Agradezco la pregunta y es cierto, tal vez no me tomé la molestia de actualizar ese cuadro. Ese cuadro es desde 2010. 2010, nos vamos un ratito al Kiko y vamos a ver en cuánto estaba el oro. Y hoy eso pues se ha cuadruplicado. Yo creo que estaría en cuánto, en $600, me imagino. No lo sé, no recuerdo, pero hoy ese mineral con esa recuperación es mucho dinero. Es bastante, mucho más. Repito, la recuperación es 95%. El precio internacional de ese entonces era mucho más bajo que lo es hoy en día. Los costos de operación pueden haber sufrido un incremento, pero definitivamente es rentable. Para ese tiempo lo ha sido y para hoy lo sería con mucha mayor ventaja. Definitivamente. Acá hay otra pregunta, ingeniero. Dice, el reactivo Goldmark es un lixiviante muy interesante que trabaja eficientemente, al igual que el cianuro de sodio, y lo importante que es ecológico. Es una alternativa para usarlo en la pequeña minería sin necesidad de tener muchos permisos por no ser los insumos de bienes fiscalizados. Sería porque en el Perú tenemos el control al cianuro y al mercurio. Tenemos que informar si usamos, cuánto usamos y también tenemos que comprarlo con factura. Entonces, este Goldmark no necesita, creo, de la autorización de bienes fiscalizados, ingeniero. ¿Cierto? Acertada la pregunta-respuesta. Hemos hecho las pruebas correspondientes en Ananea, Puno, Perú, con el oro libre de esa zona y hemos encontrado resultados del 90% de eficiencia. Es un reactivo inorgánico, acorde con el medio ambiente, no necesita permisos, pero tiene su pro, su contrita. O sea, no todo es belleza, siempre tiene algo. ¿Y cuál es este? En este asunto es el consumo. Se consume 3 veces más que el cianuro. Entonces, no es recomendable tratar mineral desde el ingreso, sino yo lo recomiendo a tratar los concentrados, juntarse los concentrados que cada campaña se realiza y lixiviarlo con el Goldmark. En un tanquecito de 8x8 entran fácilmente unas 12 toneladas de concentrado, de 10 a 12 toneladas. Entonces, usted sabe que los concentrados están a un radio de 100 a 1. De cada 100 toneladas sacas un concentrado en cantidad, 1 tonelada de concentrado. Entonces, puedes hacer varias campañas, acumulas tu concentrado y lo lixivias con Goldmark. Ahí sí te funciona en cuanto a costos, me refiero. Porque si vamos a meter el Goldmark como el cianuro desde el comienzo, el consumo es 3 veces más, te levanta tus costos, pero cuando trabajas con concentrados, que es lo ideal, ya es otra cosa. Yo lo estoy recomendando como un complemento a la gravimetría. Las mesas no te recuperan totalmente. Lo que la mesa no agarra, cianurarlo. Y lo que la mesa agarró, fundirlo directamente. Juntas los dos y tienes tu producto final. Lo lixivias con carbón activado, ese carbón activado le hace la desorción, sacas tu barrita de oro, sacas tu barrita de tu lingotito, tu botón de la concentradora, ya llámese mesa o centrífuga, tu producción es la suma de ambos. Entonces, es aplicable a los concentrados por el costo y por las cuestiones ecológicas. Yo creo que da la hora en cualquier lugar. Las comunidades siéntanse tranquilas. Si alguien quiere hacerse lixiviación con Goldmark, no les va a contaminar el lugar. Gracias, ingeniero. Acá hay otra pregunta. Mi nombre es Eloy.
¿cómo nos podemos capacitar más sobre la cianuración aquí en Bolivia, La Paz? Está solicitando que si le pueden hacer usted la capacitación, ingeniero. Estamos disponibles a visitarlos si desean alguna capacitación. Yo tengo mi propia empresa consultora, soy consultor metalúrgico y no solamente hago capacitaciones, también hago seguimiento a los procesos, auditorías de procesos, para ver por dónde se está perdiendo el oro, porque muchas veces los balances metalúrgicos son manejados y a veces al antojo del jefe de planta, pero uno que ha caminado en eso sabe muy bien por dónde se va el oro, ¿no? A veces la cola se maneja, la cabeza se maneja, el papel aguanta todo, pero un par de muestreos por ahí uno sabe a dónde se está yendo el oro. Entonces, paralelamente a las capacitaciones, hacemos auditoría de proceso. Capacitamos personal, ingenieros, jefe de planta, técnicos, todo lo que tenga que ver con la cianuración. Tengo un equipo de ingenieros con el cual trabajamos y podemos brindarle ese tipo de asesorías. El teléfono, mi correo está, creo que se los he brindado, o ahí mismo, en la misma diapositiva, ahí está mi nombre, mi correo, cualquier contacto a través del señor Manuel Reynoso. Encantado de atenderlos. A ver, compañeros, ¿alguien más quiere hacer una pregunta directamente? Estamos abiertos a ver quién quiere hacer preguntas. Compañeros mineros, háganle la pregunta, el ingeniero está dispuesto a responderles. A veces nosotros hemos aprendido, hay varios compañeros que se anulan, pero empíricamente lo han aprendido, no así bien hacer un balance, es un cuadro, nada, no, de frente van, echa tanto, ven el montón, tanto de cianuro, tanto esto, y lo cargan ahí. Pero no hay mucho control. Manuel, y las recuperaciones si me permite. Ahí. Ya, adelante. Por favor, ¿quién? Agustín Cárdenas de Bolivia. Saludos, Manuel. Don Agustín, adelante, Agustín. Muy buenas noches a la comunidad minero metalurgista de Sudamérica. Primero que nada, quiero felicitar a don Julián. Don Julián, gracias. Colega metalurgista, una brillante exposición, muy resumida, muy entendible, muy clara. Lo felicito sinceramente y se nota su experiencia en esta cancha. Yo más que preguntarle, quisiera hacer un par de aclaraciones, un par de complementaciones que he estado viendo en el chat las preguntas. Bien. La cianuración definitivamente es una buena alternativa para recuperar oro fino, libre, finamente diseminado, como usted lo ha dicho, exageradamente fino. El oro visible no vale la pena cianurar, voy a perder mucho tiempo, mucho dinero, etcétera, etcétera. Pero la alternativa que nos ha mostrado el butt leaching, excelente, la forma de recuperar de manera artesanal con tambores, turriles o contenedores, como dice, cargando el carbón activado, la desorción, excelente. Todo eso muy, muy, muy bien. Lo que encara un poquito este proceso, y especialmente a nivel de MAPES, es el tema de la molienda versus amalgamación, porque en amalgamación directamente se echa mercurio y se recupera, y a eso están acostumbrados nuestros mineros, lamentablemente, especialmente en Bolivia. Pero para poder ya cianurar y poder aglomerar con cemento, todo lo que brillantemente nos ha explicado, necesitamos molienda. Y la molienda a menos 200 mallas encarece mucho más el proceso, ¿no? Hay que ser cuidadosos con ese tema. Y la otra complementación viene con la recuperación de oro encapsulado en piritas, arsenopiritas. Definitivamente no se puede hacer una lixiviación directa como usted lo ha mencionado. Y a esto viene el tema ambiental, cada vez más comprometidos con la contaminación, desafíos grandes. Afortunadamente yo tuve la suerte de estar hace unos 4 años en Australia, hice unas prácticas allá muy lindas en la fábrica de equipos de hidrometalurgia que se llama GECO. En GECO están ellos trabajando con la famosa lixiviación intensa, Intense Leach Reactor. Es un tambor horizontal, no se hace tostación porque genera muchos gases contaminantes. Lo que se hace más bien es una oxidación química. En el mismo reactor se utilizan concentraciones relativamente altas de cianuro, se lixivia a temperatura ambiente normal y se saca la mayor parte, más del 90% del oro encapsulado en piritas y arsenopiritas.
Gecko tiene su página en internet, simplemente hay que escribir G-E-K-K-O, repito, G de gato, G-E-K-K-O, Australia, y ustedes van a encontrar videos, reactores, precios, tamaños, una excelente alternativa para procesar oro encapsulado en piritas. Muchísimas gracias, reitero mis felicitaciones, saludos cordiales desde Bolivia. Agradezco, Gracias, señor Agustín. Agustín, por ese alcance, ha sido muy oportuno. Yo creo que la inquietud de algunos compañeros mineros está absuelta por su respuesta y enriquece también mi conocimiento. Yo le agradezco por ese detalle sumamente importante. Me apunto también para ver la posibilidad de contactarme y aprender algo más de este proceso. Gracias, gracias. Con todo gusto. Yo soy profesor en la Universidad Mayor de San Andrés, en la carrera de Metalurgia, y a todas las personas de nuestra comunidad, bienvenidos. Les voy a colgar mi correo en el chat. Saludos. Saludos, ingeniero. Gracias, ingeniero Agustín. ¿Alguien más quiere hacer preguntas? Aquí está el compañero del CIES Ayala de Colombia, que ahora tiene un cargo en el gobierno. Yo le invitaré a ver si tiene alguna pregunta para el ingeniero. Al compañero también Francisco Valerio Murillo Reyes del Consejo Comunitario Mayor de Isma, parte medio de San Juan, del Chocó. Compañero, ¿alguna pregunta? Ustedes que están en el proceso también que quieren cianurar, ¿alguna pregunta, compañeros? ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Muy buenas noches para todos. Como bien lo dijo, mi nombre es Francisco Valerio Murillo Reyes. Al menos me queda claro todos los procesos. De todas maneras, acá trabajamos la minería a cielo abierto. Un momento, ingeniero, por favor. Y más o menos también se hace ese proceso. Y pues no, preguntas no tengo porque los temas quedaron muy claros. Gracias, Francisco. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Porque está el ingeniero para responderles. Algo que ha quedado pendiente. Creo que el próximo foro lo vamos a ver. El otro paso que falta la disorción. A ver cómo se hace. Esa tenemos que verlo, que es un otro paso, cómo se tiene que hacer, qué pasa con las colas, los valores y todo esto. Esto creo que tenemos que hacer un foro exclusivo también. Vamos a invitar a un ingeniero que sea todo el tema de la disorción de carbón activado. Y para que también no solamente quedarnos en la cosa, en Valdichi, ya hemos hecho la recuperación, ya estamos en el carbón. El oro está en el carbón, ahora ¿qué falta? Pues la otra parte falta, la disorción, que salga el oro del carbón y cómo se hace este proceso, ¿no? ¿Cuánto es rentable para los mineros? ¿No es rentable? ¿Es fácil o es fácil? ¿Qué tendría que intervenir ahí? Creo que ese es un próximo foro que tenemos que hacerlo para que complete esta parte de acá de la cianuración en pozas. Creo que eso tenemos que hacerlo en un próximo foro. ¿Alguien más, alguna pregunta más, compañeros? ¿Alguien quiere intervenir? No hay ningún problema, el ingeniero Julián les va a responder. O a un aporte también de los que tienen experiencia. Yo les digo, nosotros cianuramos bajas leyes que las plantas ya no reciben, por ejemplo, de 10 gramos ya no reciben, de 11 gramos, de 8 gramos ya no reciben. Entonces, ¿qué hacemos? La estamos cianurando y es rentable. Es rentable. Mientras que las plantas en Chala, de 10 gramos ya no te reciben. Menos, así te dicen, no, esto ya no recibe, no hay rentabilidad, así que te reciben, pero ellos se lo guardan y no te pagan nada. Pero nosotros estamos cianurando esos que no reciben la planta, la estamos cianurando y deja utilidad. Entonces, todo depende del proceso, los controles que haya. El cianurador tiene que estar ahí, dele para que haya una buena recuperación, como ha hecho el ingeniero, y también la titulación tiene que estar controlando el cianuro, y también la ley de cabeza, la cola y todo esto para que pueda salir. A veces se demora un poco más tiempo, pero hay una rentabilidad. Sí queda, esto es dado la facilidad. Lo que queremos nosotros, los mineros artesanales, es ir aprendiendo más. Como le dije al comienzo, es ser dueños de toda la cadena productiva.
la gran minería es dueño de todo, hasta ellos exportan directamente, tienen su mercado. Nosotros no, nosotros tenemos, antiguamente agarrado, sacamos el quimbalete, el oro y lo íbamos a vender ahí el refugado. Y el relá venía a la planta y se lo llevaban, nos pagaban lo que quería, ¿no? Ahora ya no, y ahora hay control, hacen el balance y todo, y nos dicen tanto, ya con eso nos hacen la liquidación. Pero igual, nosotros como mineros tenemos que tener, como dijo el ingeniero, comenzaremos con una pose, y como ha hecho Filomena, ¿no? Arrancó con una posita, ahora tiene una planta que ya procesa cantidad de minerales, submineral y también otros minerales. Entonces, eso creo que es lo que va el minero a crecer, no quedarse como un minero pequeño en la parte baja nada más con lo que está produciendo. Es avanzar como empresario minero y crecer en el tiempo y ser un empresario verdadero minero. Creo que eso es lo que queremos nosotros los mineros artesanales, toda la cadena productiva y exportar al mercado internacional. ¿Alguien más, algún compañero quiere hacer alguna pregunta o hacer un aporte? Buenas noches con todos. Sí, tengo una consulta. Adelante. Adelante. Bueno, en realidad, creo que llegué tarde a la reunión y a los cuales de repente lo dijo en su momento, pero yo siempre por este proceso tenía una duda. Me gustaría saber cuál es el porcentaje de recuperación por este método de recuperación del oro. Si el chancado y el pulverizado siquiera está en un 80% malla menos 150 y es óxido el mineral, está garantizado el 90%. Está garantizado el 90% de recuperación del oro. Si se logra moler un poco más, ya viendo la economía, ¿no? Ver costo-beneficio, entonces puede incrementarse. Pero con que recuperes 90% vía este proceso respecto a los otros y las tantas desventajas que te dan a veces cuando tú quieres vender tu relave, quieres vender tu oro, este proceso es un proceso intermedio que te da las posibilidades de tener mejores rentabilidades. Como decía don Manuel, muchas plantas hoy por hoy no te están comprando minerales de baja ley, salvo que sean volúmenes altos, ¿no? Entonces, ese material que para ellos es marginal puede ser procesado por este método. También hay que recalcar lo que dijo uno de los oyentes, que el costo de chancado y molienda es alto, es cierto. Por ahí es donde uno tiene que ver, no me convendría hacer este proceso si yo tengo 2 gramos, 3 gramos, no, porque tienes que chancar y tienes que pulverizar. Por ese lado también tenemos que analizar, por eso hay que sentarse a hacer costos de operación para ver qué proceso le damos a esto. Pero un material de 5, 7 gramos fácilmente paga con los costos que se están vendiendo el oro actualmente. Entonces, garantizado el 90% siempre que sea óxidos y que siempre que la molienda tenga siquiera el 80% menos 150 mallas. Por ese lado hay que cuidarlo bastante. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Ingeniero, yo voy a hacer una. Los plazos de cianuración desde que entra a la poza hasta que sale, ¿cuántos días usted es recomendable? ¿O es por los controles que hacen o por los tiempos? ¿Cuál es el tiempo que tiene que estar en la poza el mineral una vez que ya está llena la poza y comienzas a regar? ¿De ahí cuántos días? Mire, eso va a depender mucho del control de los parámetros. La fuerza de cianuro, por ejemplo. ¿Qué cantidad de cianuro libre tienes que mantener? Debe estar entre 0.08% de cianuro libre, porque si está bajo, se va a demorar la cianuración. Lo otro, la presencia de metales que consuman el oxígeno o el cianuro. Si tiene mucha pirita, mucho cobre, mucho fierro, entonces eso también va a retardar el proceso, porque el cianuro va a ser siendo consumido por esos metales y hay que ir adicionando. Un mineral oxidado con poca presencia de cianicidas, no más de 10 días.
pero no nos dejemos llevar por los días, o sea, no hay un estándar en esto, ¿no? Han dicho 10, no, pueden ser hasta 8, pueden ser 12, dependiendo de qué tipo de minerales y cómo está manteniendo tu dosificación de reactivos. Por eso el control de los parámetros es fundamental y hay que tomar muestras del mineral también cada cierto tiempo, ¿no? O sea, en cuántos días ha disuelto tanto, ¿no? O sea, el comportamiento de la cianuración también es al comienzo rápido y luego se estandariza y va lentamente, lentamente. Entonces, todos esos detalles hay que tenerlo en cuenta. El comportamiento de la cianuración no es igual para todos los minerales, pero sí ya hay pautas y en ese marco se debe mover. Importante el control del cianuro, la cal, el oro, que haya estado bien molido, la presencia de oro libre, si es que ha habido, ¿no? Por eso un análisis de malla para ver cómo un Newmont, malla 150, simplemente te va a decir qué porcentaje de oro está menos malla 150 y qué porcentaje de oro está sobre la malla 150. Entonces a ti te aclara el panorama. Oye, tengo mucho oro fino, tengo mucho oro grueso. Ya con ese detalle ya también tienes una idea de los días que te va a demorar o por qué te demoró más, ¿no? Pero es hacer algo de metalurgia, no es tampoco hacerlo por hacer. O sea, siempre es bueno las pautas. Ustedes los mineros, contrátense un ingeniero que les enseñe a manejar sus controles y con esos controles ya ustedes van a aprender a llevar sus procesos. Usted dijo algo muy cierto, todo lo que han aprendido ha sido el campo, la experiencia vivida día a día, pero siempre el ingeniero que ha transitado por eso algo le tiene que dejar y esas pautas las van a poner en práctica ustedes. Lo que se ha dicho acá es como una introducción. Esto se ve más en el campo. Vamos a hacer esto que se ha explicado en el terreno. Plasmado eso no se les borra de la mente y eso les sirve a ustedes. Por favor, Carlos Toche de Bolivia. Bueno, primero saludar a Julián por la exposición interesante. Primero, nosotros estamos trabajando en forma gravimétrica y bueno, prácticamente la pirita la estamos exportando al Perú, también las colas. Y naturalmente nos interesa sobremanera poderlo procesar en Bolivia debido a que el tema ambiental nos están apretando bastante fuerte y obviamente lo que estamos viendo, la parte importante es justamente poder sacar ese material y poderlo cianurar, como prácticamente nos ha expresado Julián. Por ello nos interesa mucho y la parte cuando pudieras venir a Bolivia, cómo podríamos gestionar a través de nuestra federación para que pudieras darnos justamente unos cursos o nos podrías orientar de mejor manera a que nos podríamos aplicar estas fórmulas que han sido muy importantes aquí se planteado el día de hoy. Gracias por la consideración, le agradezco. No habría ningún inconveniente, podemos conversar y concertar alguna posible visita a vuestro país y en el terreno, in situ. Y yo no sé cómo están sus laboratorios allá, no sé si hay buenos laboratorios que pueden hacer pruebas o en todo caso traer muestras y realizar las pruebas aquí en Perú. Se pueden hacer pruebas con cianuro si ustedes quieren y tramitar el manejo del cianuro, y si están en zonas donde el medio ambiente no permite el uso del cianuro, podemos hacer uso del Goldmax, porque ya lo hemos hecho acá también. Aquí tenemos ese mismo inconveniente, hay zonas donde no se permite trabajar con cianuro. Entonces estamos tratando de hacer gravimetría y al concentrado cianurarlo, perdón, lixiviarlo con Goldmax. Entonces ya es otra cosa, es diferente ahí, ¿no? Ahí no hay inconveniente. Es cuestión de conversar. Internamente podemos fijar a una forma de contactarnos para poder visitarlos. No hay problema. Eso puede ser conversable. Muchas gracias. Vamos a estar en contacto y agradecer a Manuel por la invitación. Estaremos en permanente contacto y naturalmente para nosotros como mineros latinoamericanos es muy importante el intercambio de experiencias fundamentalmente para lograr una mejor
un mejor y mayor beneficio para el sistema cooperativo, ¿no? Que hoy en día está, lamentablemente en Bolivia está golpeando muy fuerte el tema del medio ambiente. Muchas gracias. No hay que, amigo Carlos. Gracias a usted. Gracias, ingeniero Carlos. Compañeros, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta o contactar con el ingeniero? Sí, buenas noches, Manuel. Buenas noches, Manuel. Edgar Pillajo desde Ecuador. Adelante, Felicitaciones al ingeniero Julián Rojas. Mucha experiencia veo en la cianuración. Excelente. Como comentaba, en el sur de Ecuador hay también minerales para lixiviar con cianuro y funciona muy bien, especialmente en Portobelo, sí, una mina desde hace más de 120 años, y ahí pues la cianuración pega muy bien, 95, 97% de recuperación. Pero cerca de allí, a 1 hora, 2 horas acá a la cordillera, todo este distrito de Ponce Enríquez, San Gerardo, Cerro Pelado, en cambio son oro incluido en los sulfuros, está encapsulado. Entonces es muy importante tener una capacitación adicional para programar sobre el tema 1, que sería de concentración gravimétrica. Ahora se está utilizando nuevamente los jigs, los espirales, las mesas que se habían perdido porque había valores de alta ley. Ahora, como están un poco más bajos, pues puede ser muy efectivas estas concentraciones gravimétricas, y a lo mejor flotación me recomiendan en las celdas Jameson, que son muy fáciles de construir, me dicen, y con aire nada más. No necesita los impulsores ni motor, digamos, de agitación. Entonces, por favor, que se incluya estos temas para una próxima, y por supuesto al ingeniero Julián Rojas, invitarle acá a Ecuador a que visite nuestro proyecto y ver de qué manera nos podemos colaborar ahí para... estamos cerca realmente, viniendo acá a Tumbes, lo podemos recoger ahí y traerle acá al proyecto para ver qué alternativas nos puede ayudar, ¿sí? Gracias, Manuel. Gracias, ingeniero. Don Julián, hay una invitación, así que los peruanos siempre cumplimos. Amén. Gracias por la invitación. Ecuador está cerca. Tengo amigos trabajando por Ecuador, colegas. Ya mucho tiempo atrás ellos están trabajando justamente cianurando, y les va bien, ya tienen años por allá. Encantado de visitarlos, coordinamos, estamos a su disposición. Ya, gracias, ingeniero. ¿Alguien más quiere algún aporte, preguntas? Si no, para ya terminar Ingeniero, buenas noches. Aló, si adelante. me permite, por favor. Sí, adelante. Buenas noches a los presentes, y en especial agradecer la brillante exposición al ingeniero Rojas. Bueno, acá de Puno, nosotros tenemos en conocimiento de que si nos referimos a la parte de la cordillera acá, a la parte de Rinconada y toda la parte norte de zona de Sandio, de la parte de región Puno, están mineralizadas. Entonces, excelente la idea de lo que plantea el ingeniero, ¿no? Entonces, en toda la parte norte de la región de Puno, en este caso se está procesando a minería a pequeña escala, tal como lo ha citado el ingeniero. Entonces, en realidad, mira, la pregunta es ¿por qué se trasladaba los relaves de la zona norte y parte de la región de Puno a la costa? O sea, ahí entiendo de que debe haber algunos factores técnicos que se deben reajustar, ¿no? Y ahora, por otro, ingeniero, también usted ha manifestado de que hay una planta que se ha implementado con un tonelaje de 350. ¿Y cuál es la proporción de tanques de agitación implementadas? Muchas gracias. Ya, comenzamos por la última pregunta. La cantidad de tanques que se requiere para tratar 350 toneladas es aproximadamente, dependiendo de la capacidad de cada tanque, ¿no? En esta particularmente hay unos 4 tanques de 20 por 21 pies de dimensión, y tenemos un par de tanques de 12 por 12 y 6 tanques de 10 por 10.
Ese es en la sección de cianuración, agitación con carbón en pulpa. En la sección de molienda se cuenta con tres molinos. Un molino 8x8, un 6x6 y un 5x5. Asimismo tenemos los hidrociclones. Con todo ello se está llegando a pasar ese tonelaje que les mencionaba, ¿no? Tienen su propia planta de desorción, su propio laboratorio, su propio mineral. Y no se abastecen, ¿no? Porque su mina les estará dando pues un 80% del mineral que tratan y el otro 20% lo acopian. Pero la magnitud de la planta es la que le acabo de describir. Y la segunda pregunta, no recuerdo, no capté bien cuál era. O la primera en este caso. A ver, Ingeniero, compañero, preguntaba, disculpas, gracias. Decía por qué, digamos, años anteriores se trasladaba mucho relave de esta parte de la región de Puno para la costa. Entiendo de que había falta asistencia técnica o falta algunas situaciones técnicos, netamente técnicos, por el que, digamos, tal vez la eficiencia de recuperación haya sido óptima en la costa que en la Rinconada, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, si yo le planteo, ingeniero, yo implemento todo el sistema que usted propone en la parte norte, que está casi en la ceja de selva, en Ollachea, por decir, entonces yo entiendo que puedo llegar a la eficiencia que tal vez se obtiene en la costa, ingeniero. No sé si se entiende. Gracias. Totalmente de acuerdo. Ahora sí le entendí, claro y fuerte. ¿Por qué se traían los minerales de Puno, inclusive del norte y de tantos lugares? ¿Por qué la Itaruma captaba todo ese mineral? Primeramente porque no había competencia, no habían plantas en esa zona. Hoy en día ya se han construido plantas y a la Itaruma le cuesta acopiar, ya no sale mucho por esas zonas. Todavía tiene presencia, pero ya no tan fácil como antes, porque le ha salido mucha competencia. Lo segundo era la ley del mineral. Esos relaves tenían alta ley, pagaba sus costos traerlos, con 1 onza, 1,5 onzas, relave, que ya no necesita ser chancado. Había un margen de utilidad buena. Hoy en día esos relaves ya no existen, ya no hay, las leyes han bajado, entonces ya no les es muy económico trasladar. Ellos siempre están buscando ley mínima para traer a sus plantas hacia Lima o hacia Arequipa, Quechala, esto mínimo 1 onza. Por debajo de eso no les va a pagar, el flete no les da. Entonces, esos dos factores me parece que han sido determinantes para que ya esto deje de traerse mineral de esas zonas. Y lo otro, hoy en día también se han construido muchas plantas en las zonas. Y si se ponen en algunos puntos estratégicos, pues se deja de sacar mineral de ahí. Ese relave ya sería tratado ahí nomás. Si se construye una planta con todas las características de eficiencia de las que hay por acá, miren nomás lo que se va a ganar el que te vende el mineral. El flete se lo va a ahorrar, eso es ganancia para ellos, porque el flete lo paga el que vende el mineral, no lo paga la planta que compra. Entonces, por ese lado, ya hay ganancia, utilidad. Es competitivo, pero depende del lugar estratégico donde coloque usted una planta. Donde no haya planta y donde haya bastante afluencia y producción de oro. Relaves, donde uno pueda captar gran parte, un lugar donde estratégico, donde captes de diferentes zonas. Eso es un buen negocio. Ya, ingeniero, muchas gracias, ingeniero. Yo creo que ese es el tema de que el traslado de las plantas, trasladar desde Puno hasta Itaruma, más o menos son 12 horas de viaje. ¿Cuánto cuesta el transporte nomás? Ya con eso ya está pagado la parte de todo la cianuración y todo, hasta el ingeniero, ¿no? Solamente con el transporte. El resto ya sería utilidad, porque mire, trasladar 12 horas desde Puno hasta Itaruma, ¿cuánto cuesta el transporte? Entonces creo que es ver cómo los mineros pueden instalar sus plantas, ver entre los costos nomás que la Itaruma llevando tan lejos. Creo que es necesario esto, ver si se pueden unir y hacer plantas comunales, y con eso ayudaría a solucionar este problema de estar vendiendo el mineral y a bajos precios, la maquila, todo la asume el minero.
el comprador se lleva todo, el minero asume todo, transporte, maquilas, todo se le aplican al minero. Y cuando sube el precio del cianuro, igualito se le aplica, pero cuando sube el oro, el precio del oro, ¿no? Y cuando baja, nada. Entonces creo que ese es el beneficio de los mineros. Y gracias, ingeniero, nuevamente a todos los que han participado, los compañeros de Colombia, de Bolivia, de Ecuador, y también a los compañeros de Perú. Muchas gracias. Estamos en una situación un poco complicada, pero creo que esto nos va a ayudar mucho, nos anima a seguir siendo mineros, y creo que el tema de ser profesionales en la minería es bueno, aprender cada vez más y ser más eficientes en nuestra labor diaria que tenemos nosotros. Vivimos de la minería, es un recurso natural que tenemos en la cordillera de los Andes, desde el sur de Chile hasta el norte de Colombia, llega nuestra cordillera donde está la mayor cantidad de minas, de los diferentes metales. Tenemos nosotros en la costa, en la sierra, y también para el lado del llano amazónico, donde está el oro, se lo lleva para allá a los ríos, y ahí trabaja la minería aluvial. Creo que a todos, compañeros, muchas gracias. Los esperemos para el próximo foro, que vamos a ver que sea la disorción. Creo que es necesario también saber qué es el otro paso después de la cianuración, cuál es el otro paso. No acaba aquí, solamente está ya el oro en el carbón y tenemos que sacarlo y venderlo. ¿Cómo hacemos este proceso? Entonces, compañeros, próximo foro, ojalá que sea esto, buscaremos el ingeniero con toda la experiencia para que nos pueda enseñar cómo se hace esto. Muchas gracias, hasta la próxima. A todos, gracias, ingeniero, gracias a todos, a la señorita Maite, que está. Señorita Maite, ¿dónde está? Sí, Adelante. aquí estoy. Adelante, Nada, quería agradecerles a todos por su participación, estuvo muy interesante la presentación y surgieron preguntas también muy buenas, así que espero que todos lo hayan disfrutado y que haya sido provechoso para todos. Permítame despedirme, Muchas don gracias, Manuel, con compañeros. unas últimas palabras, ¿sí? Sí, adelante. Bueno, reitero mi agradecimiento a su persona por haberme permitido participar en este evento. Es una experiencia muy bonita para mí. No tengo la suerte de participar en exposiciones de este nivel, pero lo tomo con mucho agradecimiento. Agradezco también a los participantes, empresarios, ingenieros, que han mostrado interés por estos temas. Espero que todas las preguntas hechas en algo les haya servido. Tal vez esté dentro de los participantes el doctor Diego Torres, el ingeniero Rodolfo de Colombia, de allá de la zona de Bucaramanga, Santander, a quienes también hago llegar mis saludos, porque también quedaron en participar. Que Dios los bendiga. Y sí, queda en pie la invitación, no solamente desorción. Lo que sigue a la desorción es la refinación. Y la refinación es un negocio que usted puede poner ya, ahorita, sin tener mina y planta. Se dedica a comprar oro, le hace su proceso de nitración, le levanta la ley y gana plata. Ese es un curso muy didáctico, muy práctico a todos aquellos que quieren entrar al negocio de la parte final del circuito del proceso del oro. Extraer es una cosa, procesar otra cosa, comercializar es otra cosa. Pero muy simple, compra usted oro a los mineros artesanos como don Manuel, lo refina usted con su plantita de refinación y lo vende ya usted con ley de 99.5. Listo. Ese es un curso que también es sumamente interesante. La desorción, obviamente, es sencillo, es fácil, es el compañero de la planta de procesamiento. Al lado de una plantita de procesamiento tiene que estar su plantita de desorción. Y ahí nomás al costadito de la plantita de desorción tiene que estar la plantita de refinación, para que ya no le compren el oro por la ley que ellos quieren. Te compran el oro por el color de la ley. Te compran el oro por la característica física. No, este es oro pacay, oro limón, oro verdoso. No, señor, este es oro de 99.5. Analízalo. Ha sido refinado. Entonces, ese es un tema muy interesante que siempre he tenido esa inquietud de dejárselo antes de irme, porque tanto usted y yo nos vamos a tener que ir de esta tierra. No sé cuándo, pero nos vamos a ir. Y hay que dejar algo, un legado. Un peruano nos enseñó esto, qué lindo.
Y para mí va a ser una alegría. Dice el dicho, siembra un árbol, tengo un hijo. Yo no sembraré un libro, no. Bueno, hijo ya tengo, pero dejarles una enseñanza. Yo sé que don Manuel siempre se va a acordar de mí y ustedes también. Gracias por el tiempo. Dios lo bendiga grande y ricamente a cada uno de ustedes. Un abrazo desde Perú, Lima. Bendiciones. Un saludo de Sonia. Felices fiestas navideñas y Año Nuevo. Que la pase bien con la familia, con todos y nos venga éxitos al próximo año. Gracias, hasta la próxima.